Hola, soy Javier Martínez, este es un nuevo video y espero que hayan tenido una buena semana. Vamos a empezar con este nuevo tema. Lo llamé, como ya lo vieron en el título, las injusticias de Dios. Hay veces que pasan cosas que nosotros consideramos injustas en base a nuestra propia opinión. Algunos no han entendido, no digo hemos, porque la verdad es que ya no me considero de esos, pero muchos no han entendido el que a veces Dios le da más importancia al amor, le da más importancia a la restauración, al cuidado de una persona, que a hacer la justicia que normalmente se tendría que hacer, ¿no? Vamos a hablar de tres historias. Son tres historias pequeñas. No voy a leer todo el texto para que no abarquemos tanto en el video, pero sí quiero que veamos los pasajes. La primera, yo creo que es muy conocida por muchos, se llama El Hijo Pródigo. Es la historia de un muchacho que le pide a su papá la parte de la herencia que le corresponde y él se dedica a viajar, a tomar, a fumar, a tener vicios, a estar con mujeres y en eso se le va la herencia que le dejaron. En un momento él tiene hambre, él se siente hambriento, sediento y empieza a trabajar en un lugar donde se cuidan cerdos. Y viendo el alimento que se le dan a los cerdos, todos los desperdicios, dicen que él tiene hambre de comer de eso y se le antoja y pide y se lo niegan, ¿no? Entonces, en medio de su momento de shock, de hambre, de necesidad, él recuerda y dice, bueno, en la casa de mi papá los jornaleros comen mucho mejor de lo que yo estoy comiendo aquí, de lo que yo estoy deseando. Voy a decirle a mi papá, perdóname, he pecado contra Dios y contra ti, y déjame ser por lo menos, si ya no tu hijo, pues uno de tus servidores, uno de tus trabajadores. Entonces el muchacho regresa a casa y lo ve a su papá, lo abraza y hacen una gran fiesta. Eso es a grandes rasgos de lo que trata esta historia. Y aquí yo quiero resaltar algo importante. En el versículo 20 vemos y hay una palabra muy muy bonita que dice que el padre, cuando vio al muchacho, fue movido a misericordia. Como padres nosotros podemos ser muy celosos, y en este caso pues un papá que a lo mejor ya trabajó bastantes años, planificó para dejarle a sus hijos para su retiro, y de repente que un hijo pues te pida lo que le corresponde, porque él no le niega que es su derecho, pero el que se lo ha ido a gastar de una manera tan irresponsable, pues a lo mejor el papá pudo haber dicho, bueno, yo no te eduqué para eso, ¿no? O se pudo haber puesto triste, se pudo haber enojado, pudo haber tenido muchos sentimientos. No sabemos cuánto tiempo pasó ese muchacho lejos de casa, pero cuando el padre lo ve, pues probablemente yo pienso que debe haber tenido un poco de coraje, un poco de enojo, de decir, pues cómo es posible que tanto esfuerzo y mi hijo lo malgaste. Pero él fue movido a misericordia, a tal grado que él corre y abraza al muchacho por el cuello y lo besa y le vuelve a dar un estatus. El muchacho esperaba ser recibido como un jornalero, pedir perdón y volverse un trabajador más. Pero lo que encuentra es un papá que no solo lo recibe, lo perdona y le da un estatus de hijo nuevamente. ¿En dónde está lo que nosotros podemos llamar una injusticia? Nosotros estamos acostumbrados a darle a cada quien lo que se merece, ¿no? Y la misericordia es precisamente eso, darle a la persona algo que no merece, darle el perdón. Si este muchacho se le diera lo que merecía, pues a lo mejor era ser un jornalero nuevamente, ya no ser llamado un hijo. Pero sin embargo, se le da lo que no merece, una fiesta, porque el papá decía, mi hijo estaba muerto y ha resucitado, está vivo. Ya lo había dado por muerto su papá, al no saber nada de él. Esta historia habla de dos hijos. La primera parte de la historia se enfoca en el hijo menor. ¿Qué pasa con el hijo mayor?
Pues simple y sencillamente cuando ve que hay fiesta y que hay alboroto y que hay una gran cena, él dice, bueno, pues ¿qué está pasando? Y uno de los trabajadores le cuenta, tu papá hizo un banquete porque tu hermano regresó. Y él se enoja. Cuando un hermano en la congregación se va, comete un error, tiene ciertos problemas, le gana, le gana su debilidad y empieza a recaer y se va. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que cuando regrese Dios lo acepte como es? Yo me estoy esforzando en venir todos los domingos a la iglesia, a venir los días que hay culto, a servir, a trabajar, me trato de esforzar por portarme bien. Y en el versículo 28 nos podemos dar cuenta que tú puedes leer tu Biblia todo el tiempo, pero si no la practicas, no hay una comunión con papá. Tú puedes orar, pero si realmente no estás dirigiendo tu oración a Dios y solo hablas por hablar, no estás teniendo una comunión con papá. Cuando llega alguien más que a lo mejor sí se alejó, que hizo cosas que no debía, pero que llega al perdón y empieza a disfrutar de los beneficios de papá, tú dices, bueno, ¿por qué él sí y yo no? Y la respuesta es muy sencilla, porque tú no has querido. Tú te has preocupado por aparentar hacer las cosas bien, pero no te has preocupado por tener una relación real con Dios. Y Dios te podría decir, bueno, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Por qué no lo disfrutas? Es la respuesta que le dio el papá a su hijo mayor, porque él decía, yo he estado contigo y tú no eres ni para darme un cabrito. Cuando el papá había matado al becerro más gordo para recibir a su hijo. La segunda injusticia de Dios está en Mateo 20, 1 al 16. Y esta parábola habla de unos trabajadores. Dice la Biblia que salió un jornalero a contratar gente para su viña y salió a las 6 de la mañana. Y encuentra a unos en una plaza y los contrata. Le dicen, vengan a trabajar conmigo en mi viña y yo les daré el salario del día. Después regresa a la plaza a las 9 y encuentra gente y les dice, vengan a trabajar a mi viña, les daré lo justo. Después regresa a las 12 y así va regresando. La última vez regresa a las 5 de la tarde y les dice, vénganse a trabajar en mi viña, ¿qué hacen ahí? Y se los lleva a trabajar. Y cuando llega el fin de la jornada, les empieza a pagar a cada uno. Pero aquí es importante ver en el versículo 1 de Mateo 20, dice que les va a pagar un salario. Ese es el primer trato al que llega con los trabajadores. En el versículo 2 habla de un segundo arreglo y ya no les dice un salario, les dice lo justo. En el versículo 7 está el último arreglo y dice, les voy a dar lo justo. Para nosotros lo justo sería dividir la jornada de un día entre horas y pagarle a cada quien las horas que trabajó. Bueno, en el versículo 10 nos damos cuenta que cuando empieza a pagar, llega el dueño de esa viña y le dice a su capataz, empieza a pagarle a los jornaleros, pero empieza por los últimos, que una jornada de 12 horas y hubiera sido 120 la jornada, ¿no? Pero como trabajó una hora, pues él esperaba 10 pesos. Y no es así. Él recibe una jornada de salario. Entonces, cuando llegan los que siguen, pues les dan una jornada también de salario, a los que siguen una jornada de salario, hasta que llegan a los primeritos. Y ellos dijeron, bueno, si a los que llegaron al último y a los que estuvieron llegando más tarde les dieron un salario completo, a nosotros nos toca más. Y es ahí donde empieza la segunda injusticia, por llamarlo así. Muchas veces hay algunos que empiezan a trabajar después y cuando tú ves a alguien que va creciendo más rápido que tú, que va logrando más sus metas que tú, pues dices, bueno, ¿por qué? Si este acaba de llegar a la iglesia, o si este acaba de aceptar a Cristo, o si él no sabe tanto como yo sé, y no sé, él a lo mejor no se ha discipulado tanto como yo, y empiezan ese tipo de controversias en nuestro corazón, y dices, bueno, ¿por qué él recibe más que yo? ¿O por qué recibe lo mismo que yo? Porque a veces ni siquiera es más, reciben lo mismo que nosotros.
Es chistoso porque en el versículo 13 y 14 podemos entender que realmente los jornaleros que llegaron a la última hora no fue por flojos. Por alguna razón, ellos no fueron contratados. Ellos se pararon temprano, salieron a buscar trabajo y no recibieron una oferta. Y este hombre que los contrató fue movido por Dios a misericordia y dijo, vénganse, no pierdan el día. Ahora, ¿qué es lo justo? Lo justo para ti y para mí en este caso hubiera sido pues darles la parte proporcional del salario de una hora. Para Dios eso no era lo justo. Lo justo era que ellos llevaran alimento a su casa, que llevaran la provisión a su casa. A mí al principio me costaba trabajo, porque llevo muchos años congregándome en algunas iglesias y de repente era Dios, pero ¿por qué? O sea, si yo llevo tantos años aquí, ¿por qué otro crece más rápido que yo? ¿Por qué a otro le dan liderazgo? ¿Por qué a otro le dan cargos? ¿Por qué otros, pues a lo mejor pueden orar por alguien y sanan? Porque a otros les va mejor económicamente, porque a otros les va mejor sentimentalmente, porque otros tienen mejores padres que los míos, porque otros tienen sus dos padres y yo no. Y son cosas que uno dice, bueno, ¿por qué está pasando? Y la única respuesta en este caso es que Dios es bueno. De hecho, en el versículo 14 dice, si yo quiero ser bueno con mi dinero, ¿a ti qué? ¿No? Y es que así es Dios. Dios hace lo que quiera con lo que Él tiene. Y algunos necesitan más ese apapacho que otros que están en un proceso. Recuerda, cada vida cristiana es diferente, ninguna es igual. Y todos necesitamos un proceso diferente. Entonces, sí es importante que nosotros podamos saber en qué parte de nuestro proceso estamos viviendo. Ok, por último, hay una injusticia que a mí me ha causado mucha, pues no sé cómo catalogarlo, porque muchas veces he hablado con gente que, que dice, ¿cómo es posible que alguien antes de morirse se entregue a Cristo y se vaya al cielo? Y el ejemplo bíblico de esto lo vemos con el ladrón que estaba junto a Jesús en Lucas 23, 39 al 43. En la vida hay personas que están viviendo dificultades y no pueden ver a Dios en medio de ellas. Lo único que saben distinguir es Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no está, Dios se olvidó de mí, Dios no existe. Y sin embargo, también existen otras personas que reconocen a Dios y que saben que aunque no han hecho lo correcto en su vida, que aunque han tomado malas decisiones, están viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Son gente consciente de sus errores. Increíblemente, Dios hace las cosas de una manera tan espectacular que incluso hasta el último momento de tu existencia, tú tienes la oportunidad de entregarte a Dios. Ahora, te soy honesto, yo creo que es una apuesta muy difícil. Porque tú puedes decir, bueno, yo vivo como yo quiera, hago lo que se me pegue la gana y en el último momento me entrego a Cristo y me voy al cielo. Yo no sé si realmente puedas tener ese último minuto. Sé que sí hay gente que la ha tenido, pero a mí se me hace una apuesta muy, muy arriesgada. No sabes en qué momento vas a tener un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, una embolia o un derrame cerebral o te caiga un rayo. O sea, pueden pasar muchísimas cosas y no sabes si vas a tener una oportunidad. He visto gente que toda su vida fue un problema, fue un dolor de cabeza,
que en el último momento se entregan a Cristo. Yo estoy convencido de que lo hicieron de corazón y eso los hace salvos. En Lucas 23, versículo 42, cuenta que, uno de los ladrones que estaban crucificados junto a Jesús, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿hay salvación de último momento? Sí, sí la hay. Yo creo que todos aquellos que tienen una enfermedad terminal, un accidente, tienen una oportunidad. Claro que sí. Pero yo te diría, ¿para qué esperar hasta ese momento? Cuando puedes conocer a un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios increíble, puedes tener una vida plena, porque muchos de ellos, a pesar de tener esa última oportunidad, tuvieron una vida muy difícil, una vida llena de problemas, una vida llena de soledad, de angustias, una vida llena de fracasos. Entonces, para mí lo mejor que me pudo haber pasado es conocer a Cristo a los 8 años. Y no soy perfecto, obviamente no soy perfecto, pero, he podido ver a Dios en muchas ocasiones y en muchas situaciones en mi vida. Y al día de hoy también lo sigo viendo. Pero, sí es muy diferente el estar caminando una vida con Cristo. Ahora, si tú estás en una situación en la cual a lo mejor un familiar, un amigo, un conocido está en un problema de salud, ya no puede ir a una iglesia, habla con él, y si él hace entrega de su corazón a Dios, claro que va a tener salvación. Hay esperanza. No importa qué tan malo haya sido, que esa es otra de las injusticias que a la gente no le gusta. En este caso estamos hablando de un ladrón, pero no solamente era un ladrón cualquiera. Eran mercenarios, sanguinarios, gente que mataba, que robaba, que hacía cosas horribles en su tiempo. Y Dios tuvo misericordia de él en el último momento y le prometió el cielo, le prometió la salvación. Entonces, no importa qué tan malo haya sido lo que hayas hecho, tienes esperanza, tienes salvación. A muchos no les gusta esta palabra porque dicen: ¿cómo es posible que él, siendo así, Dios lo perdone? Esa es la ventaja, por eso Dios es Dios. Entonces, si tú cometiste un error que muchos consideran imborrable, imperdonable, no te preocupes. Como el hijo pródigo, tú puedes regresar a papá, tienes perdón, tienes ayuda. Si tú has hecho cosas horribles que a lo mejor son inimaginables, no importa, tienes salvación. Cristo te sigue amando y ven a Él. Si tú acabas de empezar a creer en Dios y te está yendo bien y la gente te ve feo, ha habido ocasiones en las que yo he escuchado: ¿qué estará haciendo que le va tan bien? ¿A qué se dedicará? No te preocupes, tú sigue perseverando, Dios te sigue amando, Dios te sigue cuidando. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición. Te mando un fuerte abrazo. Síguenme en mis redes sociales. Trato de estar subiendo un versículo al día, una imagen con un versículo. Algunos sé que es lo único que leerán en todo el día, y esa es la intención, de que lean ese versículo y poco a poco se vayan alimentando y vayan deseando leer más la Biblia. Cada semana estoy publicando un video. No tengo un horario todavía, me cuesta un poco de trabajo estar siguiendo un ritmo estricto, un horario fijo, pero te prometo que cada semana tendrás un video. Voy creciendo también poco a poco en este tema de grabar y de editar y de hacerme un poquito de equipo, pero te prometo que iremos creciendo. Y en la medida en la que yo pueda ayudarte, puedes mandarme un mensaje, están mis redes sociales. También puedes dejar en los comentarios, en la cajita de comentarios, dudas, preguntas. Que Dios te bendiga mucho, cuídate. Nos estamos viendo la próxima semana con un videito nuevo y que Dios te bendiga. Bye.